Ahora voy a decir que es más difícil leer a José Luis que a John Donne, porque he vuelto a John Donne después de haber estado leyendo el libro de José Luis y me resultó fácil. Bien, es verdad que José Luis no es tan atrevido como el clérigo de la Catedral de San Pablo que hablaba de temas eróticos y amorosos. Aquí hablamos de monumentos. Así que yo le quiero agradecer su colaboración con la Real Sociedad Económica al presentar este libro aquí y estar con el sello de la Real Sociedad Económica. A continuación le doy la palabra a don Israel Campos para que intervenga y posteriormente don Alfredo replique. Buenas tardes y muchas gracias en primer lugar a don José Luis, porque hace, creo que fue unos 7 meses, él vino a la Facultad de Geografía e Historia, allí en Humanidades, en el Obelisco, y estuvo intentando encontrar algún compañero, algún profesor de la Facultad de Geografía e Historia que quisiera escuchar su proyecto, el proyecto que todavía él tenía en la cabeza, aunque ya estaba muy desarrollado por escrito, pero era buscaba alguna referencia del ámbito académico, que es el que muchas veces parece que estamos encerrados en nuestro mundo, y realmente si pasan para adentro se puede, y nos encuentran, pues siempre podemos acogerlo y hablar entre todos. Pero en ese momento pues me lo presentaron porque él se había dirigido al órgano directivo de la facultad y lo remitieron en este caso a mí porque su proyecto específicamente tenía que ver con la historia antigua, que es la materia de la que yo soy docente en la facultad y a la que me dedico a investigación. Y en ese momento me pareció muy interesante el proyecto que planteaba, primero por el planteamiento que hacía, que no era no solamente una cuestión de sacar a la luz y de reivindicar un monumenticidio, que es como él ha acuñado ese neologismo para definir el abandono en el que no solamente en Barcelona, sino en muchos sitios que no estamos acostumbrados residen buena parte del patrimonio histórico y arqueológico de algunas ciudades, sino también la idea suya de plantear esa situación del templo de Augusto en Barcelona en oposición a lo que en otras ciudades, en este caso los ejemplos más representativos que aparecen en el libro son el caso de la ciudad de Mérida Augusta, y de la ciudad de Tarragona. Entonces el planteamiento del libro era interesante en el sentido de esa contraposición de dos posibilidades, dos maneras de hacer medianamente bien las cosas, para luego enfrentarnos a una manera en la que es la que él denuncia de total abandono y de no haber sabido aprovechar las ocasiones que se presentaron en cada uno de los momentos. Entonces me pareció interesante, me pidió si yo estaría dispuesto a hacerle un pequeño prólogo a ese libro, que es lo que he aportado en esta edición, y si ustedes quieren pues podrán leer en ejemplar. Y sobre todo también yo quería resaltar, para pasar a hablar en sí del libro y no tanto de lo que yo digo, la oportunidad en sí también que está inherente en el tema tratado en este libro, no solamente la continuidad y la permanente necesidad de tener claro que el patrimonio necesita ser cuidado, conservado y recuperado en aquellos casos en los que esté maltratado por el uso o por el abandono, sino también en este caso de la actualidad que tiene recuperar un templo dedicado a Augusto, porque en agosto, en el próximo agosto, la humanidad, en este caso la civilización occidental, que somos los que tenemos un vínculo más directo con la figura del primer emperador, Octavio Augusto, pues se celebra el 2000 años de su muerte, por eso se llama el mes de agosto, en honor al mes en que murió Augusto, y entonces va a tener en el ámbito de Europa principalmente, pues va a dar muchas ocasiones para la recuperación, recordar, revisar la memoria y la significación que tuvo este personaje para la historia no solo del Imperio Romano, sino de la civilización occidental, nuestra propia historia. Octavio Augusto no solamente es el punto de inflexión de un cambio de régimen en el gobierno de Roma, la finalización de la República para empezar lo que se va a conocer a partir de entonces con el Imperio, sino va a ser también el vertebrador, a través de su labor, de esa misma unidad territorial, y va a sentar las bases de lo que posteriormente será la propia identidad europea. Y los vínculos de Augusto con Hispania, con la península ibérica, también son bastante significativos, no solamente en este caso la propia ciudad de Barcelona le debe su fundación como ciudad romana, no como ciudad, ya tenía unos años anteriores, pero su rango de colonia romana se concede, se aprueba durante el periodo de Augusto, que casualmente había venido unos años antes a la península ibérica
para supervisar él mismo en persona la finalización de la conquista. Lo que pasa es que se tuvo que marchar sin ver finalizada la conquista porque los cántabros y los astures siguieron todavía resistiéndose bastante. Y paralelamente a eso, Augusto también tiene unos vínculos particulares con otras ciudades importantes de la península ibérica. Entonces el hecho de que don José Luis haya elegido esa denuncia del abandono del templo de Augusto de Barcelona justo en el año donde se va a conmemorar la figura de Augusto, le da una significación doble o triple o quíntuple a este texto y al mensaje que ahí se denuncia. Por eso estoy muy agradecido a su petición, estoy agradecido a la Sociedad Económica del haber podido conseguir que este libro se publique, y espero que si ustedes lo leen y lo entienden con las particularidades de la manera de escribir de don José Luis, saquen el mensaje que está detrás de esta denuncia. Muchas gracias, don Alfredo Herrera Piqué. Bueno, buenas noches a todos, señor director de la Económica, don Israel Campos, profesor López Pedrol, y los amigos todos del país, que hoy aquí no somos muchos, pero bueno, pero valemos como si fuéramos unos cuantos más, ¿no? Así que lo único que quizás cuando uno está en estas mesas y eso, pues, y tiene una relación tan íntima con un público pues reducido, somos ahora mismo poquitos aquí, pues se siente pues a lo mejor un grado mayor de proximidad, pero también una nota de soledad, hay que decirlo, ¿no? Y claro, uno a lo mejor viene más aquí predispuesto a una intervención más larga, y trataremos un poco de acortarla, si es posible, dentro de un tema que tiene dos dimensiones, y aquí entramos ya un poquito en materia. Una, la que ahora señalaba nuestro amigo Israel, que es la del patrimonio cultural, y la otra es la del lenguaje que utiliza el autor, que como ya se ha dicho un poquito, se avanzó un poquito, es muy particular, ¿no? Entonces, claro, en toda sociedad que se precie, el tema de la conservación, respeto, rehabilitación, restauración, puesta en valor, difusión y tratamiento digno del patrimonio histórico y cultural y el patrimonio monumental es un tema de interés general. Esto no lo puede discutir nadie, y hay infinidad de cartas internacionales, por lo visto poco conocidas en España y especialmente en las Canarias, que lo están ratificando desde hace muchos decenios. Pero bueno, esta ciudad que tuvo, porque aquí el título del libro es monumenticidio, pues imagínense ustedes cuando hablamos de monumenticidio aquí, pues tendríamos que hacer un inventario interminable, ¿no? Pues esta ciudad que tuvo 6 conventos y no queda ninguno, que tuvo 2 puentes y no queda ninguno, que ha sufrido mutilaciones de todo tipo, que de sus hermosísimos patios coloniales, pues ahora quizá podamos inventariar 30 con mucho optimismo y con poco rigor. Que se conserven 30, bueno, pues ya sería un triunfo. Y lo que José Luis López Pedrol siempre me plantea, y además continuamente, incluso en este libro que tiene de poemas del gris al oro, pues me plantea mucho lo del Centro Histórico de Las Palmas, Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues este es un tema que tenemos ahí atascado desde hace años, porque efectivamente tenemos el modelo de la laguna, pero no, aquí no se planteó como siguiendo los criterios ni las expectativas que en su día tuvo la laguna, fue un planteamiento independiente. Y yo estoy contentísimo de que la laguna sea patrimonio mundial, cultural, y además en la laguna se nos da un cambio extraordinario, extraordinario. Solo fuera por eso, es decir, visitadísima por turistas, por supuesto. Pero esta ciudad, esta zona, es visitadísima por turistas, pues todos los días, todos los domingos, algo así. No ya por los cruceros, que ya significaría tener un patrimonio de la humanidad como bandera para la atracción turística de este género de viajeros, sino por los turistas que están en el sur. Y aquí andan deambulando, pero en grandes cantidades, todos los días sin guía, bueno, tienen su guía textual, pero sin auxilio municipal, ¿no?, que ponga en valor este centro histórico, que tiene además
un conjunto no ya de valores patrimoniales, bueno, que los ha ido perdiendo por la desidia, la justicia, la ignorancia y la corrupción, sino que tiene también un conjunto de elementos de orden histórico, como puente marítimo en la construcción y el nacimiento de la civilización atlántica, que son, bueno, pues muy singulares, muy importantes y muy exclusivos. Desde los pasos de Colón hasta el tránsito de la caña de azúcar desde la ciudad de Las Palmas a la Española, o el plátano también a la Española, desde el tránsito del gótico final, con unos pasos, unas escalas que son la Catedral de Santa Ana, la Catedral de Santo Domingo, o el gótico de Puebla de Los Ángeles, etcétera, etcétera, del carácter de laboratorio administrativo, político-administrativo de la Corona de Castilla en los años anteriores al descubrimiento y colonización de América, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos no existen para los ayuntamientos. Sí, hubo, porque la iniciativa aquí de plantear la candidatura no fue, y me estoy saliendo del libro, pero es que, bueno, el tema, estamos hablando de monumenticidios y aquí hablamos de monumenticidios. ¿El patrimonio aquí? Sí, pero haremos el otro, ¿no? Pues la iniciativa de presentar la candidatura del Centro Histórico de La Paz, no de Vegeta Triana, que ya estamos bien. Esta ciudad es la única ciudad del mundo y de Canarias que no tiene centro histórico, tiene Vegeta Triana, es decir, que es conocidísima como Vegeta Triana en todo el mundo, pero no tiene centro histórico porque administrativamente el ayuntamiento pues ignora tal dimensión, ¿no? La iniciativa no fue del ayuntamiento, fue de este que les habla, pero bueno, la iniciativa tiene un valor objetivo, sea de quien sea, de Agamenón o de quien sea, ¿no? y entonces, bueno, pues hubo un alcalde, yo no voy a decir nombre, porque además yo tenía una militancia política de 50 años, muy comprometido, y aquí no voy a utilizar esta plataforma para nada, eso lo tengo bien claro. Ni otras que he tenido, nunca la he utilizado de forma partidista, excepto las que institucionalmente me correspondían, ¿no? Pero bueno, hubo un alcalde que la acogió inmediatamente, y en pleno de la corporación municipal de diciembre de 2001, por mayoría absoluta, no absoluta, por unanimidad, se me encargó la redacción del estudio, que yo tenía ya muy rumiado, ¿no? Y yo entregué el estudio, me puse en el contrato yo mismo 18 meses prorrogables a 24. Pues a los 18 meses efectivamente lo tenía dispuesto, son 8 tomos extensos, ¿eh? No es una broma, ¿eh? Se lo digo sin ánimo de presumir para nada. Y fue entregado oficialmente, recibió por el ayuntamiento pues en octubre del 2003. Se presentó porque la burocracia es muy lenta, y España es un país de tradición burocrática, vamos, lo juro por lo que sea, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Y se presentó entonces en mayo del 2006, sí, hace 8 años, se presentó en la conferencia sectorial del Ministerio de Cultura y Comunidades Autónomas, y fue admitido y tal. Vinieron las elecciones del 2007, entonces la corporación o el alcalde, que además era concejal de Cultura, no doy nombre, de ese periodo, bueno, pues miró para otro lado, llegaba tarde, no cumplía la cita, no sé qué. Bueno, pues ahí se atascó el tema y no hemos vuelto a saber nada más. Hasta se perdió el expediente en el ayuntamiento, eso no sé qué expediente se había perdido, ¿no? La prensa publicaba eso, perdido el expediente de Vegeta Triana, como dicen, para su candidatura y tal, no sé. Bueno, cosas realmente inadmisibles. Inadmisibles cuando se trata de intereses generales y se está jugando con, hombre, yo creo que también con los deseos de la ciudadanía, porque ¿quién va a negar? Hombre, la concejala de Cultura actual dice que el tema ya está cerrado negativamente. Pues no sé quién es la concejala de Cultura, llámese como se llame, ya digo, a lo mejor puede ser amiga mía incluso, para decidir lo que tendría que decidir la UNESCO. Ojo, porque aquí la misión de las instituciones sería, si este tema tiene un estudio que merece consideración, trasladarlo pues, a donde se hizo inicialmente, el Ministerio de Cultura, y después de ahí va a las instancias internacionales. Muy bien, pero claro, si la propia concejala que tiene que defender los intereses de la ciudad dice que el tema está cerrado, pues apaga la luz y vamos. Digo esto porque el tema del patrimonio aquí
Bueno, es que el Ayuntamiento de La Palma es el único de Canarias, creo, que no tiene Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico. Tiene Concejalía de Cultura. Y la Comisión de Patrimonio Histórico depende de la Concejalía de Urbanismo. El lobo cuidando las ovejas, donde se concentran todos los intereses inmobiliarios, especuladores, arquitectónicos y demás. Bueno, pues esta es mi denuncia, este es el monumentecillo que yo pongo sobre la mesa, acompañando a la sensibilidad de mi amigo Josep Lluís, en relación con esas 4 columnas del Templo Augusteo de Barcelona, que no han tenido el tratamiento histórico que debieran, y que yo hoy, vista la foto, yo no las conozco, sí conozco lo que se llama Museo de Historia de Barcelona, que está debajo de la Plaza del Rey, que es un espacio no monumental, pero sí de la vida urbana cotidiana de la Barcelona de aquellos siglos, con sus tiendas, sus cosas para el tinte, el comercio, en fin, lo que hacía la gente habitualmente en su época, ¿no? Entonces, esta es la dimensión que, bueno, que el profesor Israel Campos pues, ha puesto más sobre la mesa. Y entonces hay otra dimensión en el libro, que es la que ponía sobre la mesa el director de la Económica, de entrada, y que no podemos obviar. Realmente es que toda lectura de un texto codificado es un acto de interpretación, y a lo mejor con carácter general un acto de traducción. En el libro que aquí se presenta es un riesgo máximo, lo adelanto. El problema de la heterogeneidad estructural que tiene el léxico adquiere una complejidad que está al alcance de pocos mortales, diciéndolo con todo el carácter festivo y amistoso que tiene una presentación. Pero por supuesto debo agradecer a López Pedrol el invite, la consideración y el invite que me hace a la hora de presentar el libro. El autor pues es realmente un alquimista del léxico. Practica un metalenguaje rupturista en cuyos movedizos sedimentos abisales ha de aventurarse arriesgadamente el lector para inquirir su significado, lo que será realmente un logro importante. Y en este libro tiene los títulos que tiene, sobre todo Monumenticidio, el verbo se hizo piedra. López Pedrol aparece como un labrante de potentes, desnudos vocablos, escritor de polícromas inquietudes y lenguaje desbordado, oda al patrimonio monumental construida con cincel y martillo, de escritura escultórica, rotunda, contundente, de palabras que caen de roca en roca, con una forma de expresión, repito, muy singular. Aquí presento un inagotable tríptico, Emérita Augusta, Tarraco, Barcino, intenso mosaico de aguas fuertes de denuncia del abandono y soledad de 4 ciclópeas columnas del antiguo gran templo del culto imperial Augusteo, en la Barcelona romana, una denuncia casi telúrica, abrupta, de opresiva agresividad vertical, inmenso holocausto del patrimonio histórico de este productor de palabra definitiva, casi que nos recuerdan a los sones opresivos del comienzo de la Quinta Sinfonía, o las percusiones machaconas y compulsivas en la consagración de la primavera. Por poner una metáfora para irnos entendiendo. Es un libro anagrama que exige al lector componer y descomponer, deconstruir y construir un rompecabezas más difícil de digerir, perdón por la expresión, que el cubo de Rubik, nada menos. Jeroglífico, pues, reto al aventurado más atrevido. Obra cubista que va destruyendo sistemáticamente el umbral de sensibilidad del lector de máxima resistencia, como un infinito juego de ajedrez en el que el autor desarrolla un insistente ejercicio de jaque mate al lector. Así que aquí estamos presentando el escenario de una batalla casi. Después hablaremos
pintura después de la batalla. Estamos hablando entonces de un escultor, casi escultor metido a literato, metafísico de la semiología, que alcanza una escritura cuatridimensional en catálogo interminable de palabras cruzadas, palabras escalonadas, palabras superpuestas, palabras en cintas de las que nacen otras muchas, que se independizan de las madres y hermanas y nos llevan a un lenguaje fractal, es decir, de ramificaciones, cuyo destino no podemos predecir ni averiguar. No sé, lo iremos averiguando a lo largo de la lectura. Porque el autor rompe violentamente la sintaxis, destruye las transiciones gramaticales, renuncia a los verbos, olvida las preposiciones y condena a muerte al modesto artículo. Y antes los adverbios ya huyeron despavoridos antes de que les tocara a los que son compañeros de léxico. Es decir, hay solo sucesión del vocablo, autosuficiente, solitario, cincelado con devoción monoteísta, en ruptura total y combate de estructura. Sartre afirmaba que una obra de pensamiento, un ensayo, una obra literaria, suponen siempre una relación dialéctica entre autor y lector, porque si no, no existe la obra en sí. Aquí viviremos una contienda sin tregua entre autor y lector y viceversa. Y el autor deviene en arqueólogo, nos descubre una nueva piedra roseta, ¿no? Pero que no ya es una estela trilingüe, sino que es un basalto poliédrico de infinitas caras que tenemos que ir descifrando en sucesivos planos. Hay aquí, por si fuera poco, una excavación ideológica de aquellos rastros monumentales de la Gran Hispania, desde la sensibilidad que alimenta el monumenticidio. Estos, Fabio, hay dolor que ves ahora, campos de soledad, mustio collado, que se decían de itálica en los textos de la escuela iniciática, y aquí recuperamos, pues, y que nos trae también al abandono de este centro histórico que nos rodea, y aquí, bajo unas palmeras virginales que fueron el inicio de la ciudad y que hoy ni siquiera existirían como metáfora. Debemos estar, dijo Poniatowska al recibir el premio Cervantes hace una semana, con los ilusos, los destartalados y los candorosos, y no con los que pesan la vida contando millones de euros. No tengo que decir quiénes son. Y claro, yo ahora pues coincido con el profesor de la económica que decía, Don, precisamente la poesía es el fino discernimiento de la verdad. El fino, y creo en esta frase, creo profundamente. Lo decía Don, que fue un poeta insigne de los tiempos excelsos que habitaron Shakespeare y Cervantes y otros muchos. Y yo me pregunto dónde está la verdad en este mosaico que estamos reflejando, si en los profundos estratos de la filosofía kantiana, en los principios matemáticos, en los rincones de Aracateca o en la panza de Sancho. Pues no lo sé. Más de una flor nace para florecer oculta, decía uno de los personajes de Joyce, Ulises. En realidad, las berninianas columnas del templo son para López Pedrol lo mismo que los gigantescos molinos de viento fueron para Don Quijote. Una metáfora que espero que me acepte el autor y después me responde. En el libro, nuestro autor va viendo una sucesión de planos que pretenden llevarnos a la metáfora augusta bimilenaria. Nos preguntamos de nuevo, ¿dónde está la escena? Si está dentro, si está fuera. Igual entramos en el castillo de Barba Azul, teatro de la ópera de Budapest. En la extraordinaria pieza operística de Béla Bartók, de principios del 20, el autor del libreto, que era un poeta importante, el poeta Béla Balas, nos presenta sucesivos escenarios hasta que en el séptimo y último, la doncella, estamos hablando del cuento de Barba Azul, desvela el terrible misterio. Al final de nuestro tortuoso o interesante itinerario,
descubrimos, y esta es mi versión, no la del autor, que Augusto, como el Sansón de la Biblia, quedó súbitamente sepultado por las desamparadas faraónicas columnas de su propio templo, inmolación de las que sobreviven solamente estos 4 pilares corintios de la Barcino eterna. Paradojas de la historia. En los fastos de este bimilenario Augusto asistimos a la segunda muerte histórica del grandioso emperador. Yo no sé quién lo ha matado ahora. Viejo templo, antigua leyenda, en verdad, y voy terminando, en este instante, en medio de un silencio de gaviotas, solo deberemos escuchar sus lejanos ecos en la voz del autor de este insólito, críptico, enigmático libro. Y se ha dicho esto en conmemoración del cumpleaños bimilenario y gloria histórica de la crepuscular Hispania, en el tono, como decía antes, amistoso, de fiesta, que implora la presentación de este libro. Y aquí termino yo. El autor tiene el derecho a defenderse. Bueno, agradecido, esto entre comillas, a los comentarios iniciales que yo voy a matizar y que yo voy a, digamos, a orientar un poco al público de quién es el que es el autor del libro. Bueno, pues voy a empezar con primero realmente para mí para mí eso no son molinos. Para mí es continuar con una queja coral de un siglo XIX de la cultura catalana, que protestaba por este monumenticidio extraordinario, y como después ustedes verán, un esteta, catedrático de estética de la Universidad de Barcelona, Piferrer, dijo que estas columnas enterradas, estas maravillosas columnas metidas dentro de una casa, las columnas se habían puesto allí de diferentes pisos de una vivienda, que como después explicarán. Pues bueno, era la casa de los horrores arqueológicos, y que además ni los barceloneses la conocían, y que lo que querían era que se liberasen y viesen la luz del sol. Bueno, esto lo dicen muchos después. O sea que de molinos de viento ninguno, porque estoy haciendo es decir, la separata es una denuncia de la arqueología hecha al Instituto de Cultura de Barcelona, con un dossier en el que dice cómo puede haber en Barcelona esa barbaridad arqueológica, único sitio en el globo que existe un templo romano. Después lo mejoraron empeorando. Entonces después hicieron un edificio enorme para cogerlo como una urla mausoleo, y eso se cierra a determinada hora, y allí no pueden entrar los turistas. El Instituto de Cultura, menudo Instituto de Cultura. Y este Instituto de Cultura tiene un museo importante y una zona, podríamos decir también muy interesante, que es de lo que he hablado antes, el erudito amigo, que es padre de Vegeta, Patrimonio de la Humanidad, ex consejero de Cultura del Gobierno de Canarias, tantas cosas. Y después autor de libros y hombre muy preparado. Entonces, bueno, pues íntimo amigo, y que en otras, y que con Lolita Carnaval, pues fue mi padrino para que ese ensayo, un libro que yo considero de pensamiento de esta antiheroína nuestra, que era la contracultural Lolita Carnaval, que vive la memoria histórica, pues bueno, pues se hiciese con las siglas del gabinete literario. Él fue el padrino,
y después de leerlo, él ahora no lo dice, se convirtió en admirador porque me hizo el prólogo que me tenía que hacer de una página, me la hizo, dice, mira, se me ha pasado, he hecho como 12 o 15 páginas. Entonces hizo una historia de todos los personajes taraos pero interesantes, populares, del siglo XX, y entre ellos, como único personaje popular internacional, a Lolita Pluma, que saben que vivía en tantos álbumes de los turistas, etc. Bueno, entonces, bien, y allí me he comparado, empezó con este sentido pétreo, escultórico mío, que no lo ha dicho él solo, lo han dicho más. Entonces, quiero decir que no está solo en esto. Y entonces pues, que tenía ecos miguelangelescos, dice el libro. Bueno, pero ahora le voy a dar la razón en el sentido de que voy a leer también, en contestación a mi querido presidente, que él cuando me llama me dice por teléfono, me dice, bueno, dice, subir esta muralla es muy difícil. Entonces él es hiperculto, pero también, pues, acerado, pero al mismo tiempo lo que me dice aquí me gusta. Entonces a mí me gustan las cosas complejas. Entonces me dice aquí que, bueno, que soy tan difícil como Joyce o Ingrid Joldone, y después me compara con Góngora y tal, y entonces digo, Joyce, hombre, me gusta mucho. Joyce es el autor del Ulises de Joyce, que es este novelón, por gordo, que de novelón no tiene nada, que es experimentalista, son como me dicen que soy yo. Después les leeré una crítica al libro este que fue praxiado por Gironella, el Premio Planeta en 1931. Condenados a vivir, que ustedes ya tienen las arcanas y por lo tanto los jóvenes no lo saben, pues este fue un escándalo literario nacional que Gironella me plagió y que después entonces pues le cedí el título, y aquí pone Los Oscuros Hombres, pero le cedí el título, el Premio Planeta del año 71, que se publicó por Planeta, y que el catedrático de literatura Carlos Pujol, que era jurado del premio, dijo, este libro es muy superior al de Gironella. Ha muerto, pobrecillo, ha muerto por edad, ¿entiende? Y entonces era un especialista también en literatura y en poesía, y era profesor de la Universidad de Barcelona, Carlos Pujol. Bueno, esto es una anécdota, pero esta anécdota va unida, contestando en este sentido, pues va unida a que a lo que, por ejemplo, dice un crítico sobre este libro. Sobre este libro, y les leo solamente el párrafo último del libro. Sí, el título, bueno, es El Salvador Corberó, en el Diario Barcelona, 3 de mayo de 1972, y entre otras cosas, dice, bueno, el título que después yo tiene definitivamente es Los Oscuros Hombres, porque yo le cedo el título mediante un Condenados a vivir, que es un título muy duro, no a morir, a vivir, Condenados a vivir, pues es el que es el Premio Planeta. Pero claro, el tema se llama Los Oscuros Hombres. Dice, bueno, al final dice, el libro contiene notables valores de investigación de forma. Eso es lo que se dice, que rompo la sintaxis. Eso es lo que se dice. Que de Labrante no, porque eso y que mi estilo es pétreo y escultórico, eso no es, pero que rompo la sintaxis y tal. La rompo conscientemente, en un plan creativo. Entonces dice, tiene notables valores de investigación de forma, dice, con trazos, dice, subrayado, que tiene trazos de perfección,
aunque en su estructura actual ofrece las aristas de una piedra preciosa, literaria, eso lo dice este autor, aunque aún no perfectamente tallada. Entonces, bueno, este experimentalismo de forma, este sentido de laboratorio de la palabra, etcétera, es lo que hace avanzar al lenguaje. Entonces, pues bueno, pues ha habido escritores que en un momento dado los editores no los querían y después ahora son famosísimos y han creado bueno, este escritor, Ulises, este escritor también es un batiburrillo en un sentido vulgar, es decir, porque es una cantidad de cosas entrelazadas, complicadas, etcétera. Es el libro más importante de la modernidad literariamente, el Ulises de Joyce, que me cita él, y entonces digo, te lo agradezco. No por la oscuridad, porque la oscuridad también es mutua. Entonces, y además él también me da un piropo que me gusta, porque yo estoy aquí en Canarias desde hace 42 años, y entonces lo tengo que decir, ya que me han puesto por los pies de los caballos, pues lo tengo que decir. En Canarias no se ha escrito ningún libro, ningún tratado de arte sobre Picasso. Yo soy el único que lo he escrito. Entonces este libro de Picasso tiene 2 tomos, se llama Ibérico Picasso Gossol. Gossol es donde dice que empieza la vanguardia, y cuando lo presento en el 2006, el centenario, en ese seminario de la vanguardia, pues entonces allí se describe lo que es Gossol, y Gossol es una revolución copernicana de Picasso, en el que cambia la pintura, cambia el arte, y además es el ojo de la tempestad del cubismo, allí donde nace el cubismo. Y además este libro se demuestra porque es allí en donde él bucea en el arte ibérico, y es el libro se llama Ibérico Picasso Gossol. Entonces bucea en el arte ibérico, y en el arte ibérico después hará la pintura más famosa que hay del arte moderno, que es las de Mosset d'Avignon, que también es una pintura como Ulises y como mis obras. Es una pintura difícil. Entonces, esta pintura difícil y rupturista de las de Mosset d'Avignon, que no significa otra cosa que las señoritas de las casas del Neocinio, pero que interpretadas con un carácter ibérico, de escultura ibérica, es realmente el manifiesto del cubismo. Entonces, esa etapa es padre y madre del cubismo. Y eso está en mi libro, como literatura gris, está en los museos Picasso del mundo, Barcelona, París, Málaga, MoMA de Nueva York, y muchísimos más. Y después se hizo un acto académico de entrega con el catedrático de Historia del Arte allí interviniendo, y el rector le entrega a la Universidad de Heredia en 2007 de este libro. Entonces quiero decir que bueno, que posiblemente también voy a hacer este año la entrega a la Universidad de Las Palmas, y tengo que agradecer al profesor de la Universidad de Las Palmas que esta separata tan grave, que para nada son los molinos de viento para el Quijote. Yo me gustaría ser como el Quijote, pero no con los molinos. Y esto es realmente, en la metáfora que dice él, sí son los molinos de viento, no para mí, sino para todo un siglo que ha protestado. Y aquí lo verán ustedes ahora cuando hable del libro. Ahora es una pequeña defensa que hago mía, pero para centrar un poco quién soy yo. Entonces, bien, entonces, pues, como crítico de arte, soy un especialista en Subirachs,
y he hecho varios libros sobre el escultor de la Sagrada Familia y lo he presentado en su antología en Madrid. Entonces, con respecto al libro este, que después vamos a llegar, bueno, el director, que también, aparte de esto, tiene, no digo que no sea lúcido, sino que tiene cosas todavía más lúcidas, cuando dice, llamándome catalán, pero ya verán ustedes, porque lo que hago es una denuncia a Cataluña, y soy catalán, pero soy canario catalán, como después les demostraré. José Luis López Pedrol, me gusta mucho que me lo diga, porque después les voy a leer unas cartas de contestación del propio presidente Mas, que llegó aquí. Entonces, José Luis López Pedrol se interesa tanto por la significación de la Reunión Europea como en su libro Ibérico Picasso Gossol, es el libro importante que me está siempre diciendo el otro profesor, que es un sabio, que ha hecho más de 20 libros, que en el libro es el primer prólogo, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Madrid, director de la Cátedra de Egiptología, sabio, 30 o 40 libros, que además me dijo el profesor que había hecho él la tesis sobre un libro de él, me dijo el profesor. Entonces, bueno, porque es una eminencia. Entonces, este ha hecho, por ejemplo, las traducciones del libro de los muertos. Es un astrólogo importantísimo. Este me está diciendo, te falta publicar el libro, que es un libro trascendental a nivel universal, el libro de Picasso. Voy a intentarlo publicar desde aquí. Entonces, mediante mecenazgo. Y entonces, pues bueno, pues dice el hiperculto director, que también también es apuñalador. Entonces, José Luis López Pedrol se interesa en el apuñalador como mi íntimo amigo, y que él es admirador mío, pero hoy no lo demuestra. José Luis López Pedrol se interesa tanto por la significación de la ruina de Pompeya como en su libro ibérico Picasso Gossol por la génesis de las señoritas de Aviñón, manifiesto cubismo de Pablo Picasso en el MoMA de Nueva York. Gracias, querido director. Bueno, entonces ya pues en principio ya seguimos ya con el libro, la presentación del libro, y la presentación del libro pues entraña lo que les habíamos dicho antes. Que bueno, como es una denuncia, lo había denunciado, y digo, ¿a quién se la voy a enviar? Al máximo responsable de esta denuncia, de este monumenticidio, de que aquello esté enterrado, de que esté encerrado en una casa privada, que eso es lo único en el mundo, esa barbaridad, esa monstruosidad. Y que a la vez, debajo de ellos, de sus poltronas, debajo de la Generalitat y del Ayuntamiento, está nada menos que la parte noble de la ciudad de Barcino, es decir, el foro romano, es decir, los templos, el Capitolio, es decir, seguramente más de 100 estatuas, y esas pobres, aprisionadas estatuas de Augusto. Bueno, entonces, dice aquí, por ejemplo, lo que dice aquí, pues, es una cosa receptiva. Es decir, yo les meto el bombazo, que este libro es un bombazo, porque este libro no hablo yo, sino que hablan todas estas personalidades del siglo XIX, que meto aquí, que dicen que eso es una monstruosidad. Todas esas personalidades, yo soy el que tomo el testigo, mi pluma, y se lo transmito. Que a ver cuándo liberan esas columnas y que a ver cuándo se excava eso, en vez de haberse excavado lo que ha citado el erudito amigo, de esa parte que han hecho allí, que es una parte comercial, simplemente de tiendas, y que está al lado de las murallas, y que allí lo que han hecho, lo hicieron y empezaron en la República, después tuvieron cantidad de tiempo sin cubrirlo, y después lo han cubierto, y allí sí han hecho, en el subsuelo, se ve esa Barcelona tal, pero la Barcelona comercial. La Barcelona también tenía espíritu y tenía el templo fundacional de Augusto. Y toda la simbología augustea está allí enterrada.
Eso es una vergüenza. Bueno, pues entonces yo les envío con una dedicatoria diciendo que les digo lo siguiente. La Generalitat podrá entrar en la historia si escucha y no es sorda a todo un siglo XIX. Ese siglo XIX clamante que está en este libro, de esa cultura catalana con mayúscula ilustrada que fue el siglo XIX. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Resucitar, le digo yo, en catalán, todo esto en catalán, diciendo, con mi catalán macarrónico, porque yo no he aprendido catalán. Entonces soy catalán de lengua madre, pero sin haberle estudiado, se lo digo. Entonces, pero les lanzo los dardos. Y entonces yo espero, pues, que se solucione esto, que se haga esta excavación y que aparezca toda esa maravilla, todos esos tesoros enterrados, aparezcan a la luz del sol y que se haga. Y les digo, con pillería. Bueno, en estos monumenticidios hay Tarragona, se llama Tarraco. Tarraco era una ciudad más importante, que era donde sí, como ha dicho el profesor, estuvo varias veces, Augusto, y allí estuvo así, inclusive enfermo, etc. Bueno, total, que hubo un templo Augusto en donde dice que, aquí hablando lo canario, que floreció una palmera en el templo Augusto de Tarragona. Bueno, entonces, pues, bien, pues en Tarragona, ¿qué pasa? Han ido, empiezan excavando cosas más fáciles, un anfiteatro, ahora aquí aparecen torres del foro, bastante mal excavado esta Tarragona, ¿eh? Yo soy de Tarragona. Entonces, y resulta que dicen, ¿y dónde está el templo romano de Augusto? Dentro de la catedral. Fíjense ustedes, dentro de la catedral, en el subsuelo de la catedral, está el templo fundacional de Augusto, que dice que era inmenso y que se veía, dice, no recuerdo qué autor, Suetonio, no sé qué, que se veía a kilómetros de distancia, el Augusto de Tarragona, que tiene 9 columnas, etc. Bueno, entonces, y dicen, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer unas prospecciones por georradar, que es lo moderno, ya saben, ustedes ya lo han visto aquello para ver si encuentran a esa pobrecilla niña desaparecida por esa juventud asesina de hijos de perra. Bueno, pues, y no la encuentra Marta. Bueno, pues, pero eso es muy eficaz. Y entonces hacen esa prospección por georradar, que es algo, les digo a ellos, primero ustedes lo que tienen que hacer, demostrando su buena voluntad, en este tal que además le voy a dejar a mi director las cartas para que las relea, para que Josep Luis López Pedrón, que soy canario catalán, las relea. Porque ya verá usted que a ellos les digo que soy canario catalán, que no soy catalán solo, ¿eh? Cuidado. Entonces, pues, pero lo hace bien, porque esta denuncia es un puñetazo a la mandíbula de la Generalitat y del conseller de Cultura de la Generalitat. Entonces les envío a estos dos capitostes, al presidente y al conseller de Cultura. Me contestaron los dos, fíjense ustedes. Cuando yo hice la denuncia, la denuncia, vamos a ver si por ahí, bueno, cuando hice la denuncia aquí al Instituto de Cultura, la denuncia era esto de color morado. Entonces, porque era rojo y salía morado. Cuando hice la denuncia diciendo que eso era una barbaridad y que eso tenía que escuchar a todo aquel siglo XIX y excavarse. Bueno, pues no me contestaron, naturalmente. Entonces, esta denuncia sin contestación. En cambio, estos máximos responsables de ahora sí me contestan. Yo les digo que no hubo respuesta y les envío también esto. Esa denuncia. Bueno, pues me contestan. Y entonces me dicen, no, eso no dice nada. Sí, se tuvieron que envainar todo ese enorme texto mío en que les decía que lo primero que tenían que hacer por
demostrando su buena voluntad, era eso que no valía un duro, pero yo le decía, fácil y poco costoso, que es hacer georradar, lo mismo que han hecho en Tarragona, nada menos dentro de una iglesia, y con la iglesia hemos topado. Entonces, que hagan eso, que además los arqueólogos de Tarragona ya son expertos, y harán a la vez de hacer esto, que es fácil y se puede hacer en tiempo de crisis, les digo, pues harán un inventario de todos los tesoros arqueológicos que hay y tal, y sabrán el número de estatuas y de lo que hay, de si están los templos, etcétera, etcétera. Primer tal, y después les digo, y a medio plazo, ustedes les están diciendo que cuando haya vacas gordas y no haya crisis, entonces irán haciendo estas otras etapas que yo les explico. O sea que todo era viable, porque yo les dije, como me han contestado frente a los que fueron sordos, como todo lo ha sido toda Barcelona y todas las instituciones, y el Instituto de Cultura lo ha sido, y todas las instituciones se lo han tragado aquello, pues bueno, pues ahora les digo este plan, que es muy sencillo. Entonces, y él me dice, no él, porque yo digo, ¿quién será este individuo? Él entonces me hace lo siguiente: Generalitat, Departament de la Presidencia, Oficina de Presidencia, Coordinación Interdepartamental. Señor José Luis López Pedrol, con solemnidad ellos me contestan por el email de internet. Benvolgut, señor López. Esto benvolgut se dice así en catalán. En nom del president de la Generalitat de Catalunya, acuso recepció dels llibres que li he fet arribar amb unes dedicatòries. En estas dedicatorias hay un mal café tremendo. Entonces, y él se lo ha tragado eso. Tot apreciant l'amabilitat del seu detall, rebi una cordial salutació. Y entonces dije, firma aquí uno que es director general, mucho más. Joan Vidal de Siurana, director de oficina tal. Entonces miro aquí detrás y que esto es, lo veo en internet, es una cosa que se ha creado mediante un decreto el año pasado, y que es nada menos el que hace de puente entre todas las consejerías y el Parlamento y él. Entonces, es un Joan Vidal de Ciurana, director tal, es más que un secretario de Estado allí, y es íntimo amigo de él. Bueno, pues este es el que me lo envía. Uno que me contesta, en vez de la sordera me contesta, y se tiene que envainar todo eso, que les digo, si queréis entrar en la historia, porque no vais a entrar, bueno, por separatismo, al revés. Entonces, y además esto lo dice un canario catalán, porque le digo de la siguiente manera. Digo, por cierto, hay una anécdota que se lo voy a decir. Ellos saben que soy especialista de Subirachs y he publicado varios libros con ilustraciones de Subirachs. Este libro publicado aquí está con ilustraciones del gran escultor Subirachs, del escritor universal de la fachada de la Pasión. Bien. Entonces, bueno, pues, entonces les digo, hay una anécdota, es la siguiente. Yo, por cierto, hay una anécdota que el escultor Subirachs me llama canari catalán, y se lo digo en catalán, que es la siguiente. Él me está enseñando la Sagrada Familia y estamos en la flagelación. La flagelación es uno de los monumentos más duros que hay, más terribles que hay. Entonces, y viene un erudito famoso en Barcelona que se llama Fontbona, picassiano, muy conocido, muchos libros. Y dice, mira, Fontbona, aquest és el canari català, es el canario catalán del que te hablé. Y aquí, me dice, es que he venido aquí también para enseñarle él, que es simbólogo de la palmera canaria. Yo he sido muchos años secretario general de Cámara, y bueno, lo continúo siendo porque ya no existe, con Jesús Gómez, y plantamos 10.000 palmeras, y soy simbólogo de la palmera canaria. Bueno, pues entonces me dice, este simbólogo de la palmera canaria, dice, mira, aquí hay una palmera que es una palmera fósil
que he querido que lo viese. Bueno, entonces le digo esto, pero le estoy diciendo que soy canario catalán. Entonces, en el prólogo de Viaje del Gris al Oro, hecho por el anterior director, pues resalta esto, que soy un canario catalán. Y entonces dice lo siguiente. Por otra parte, hay que reconocer que López Pedrol ese doble origen canario y catalán que plasma en su poemario, en este poemario ilustrado por Subirats, y que con tanta frecuencia pone de manifiesto en las conversaciones y tertulias en las que participa. Esa doble personalidad se deja ver claramente en esta obra, en donde el amor a la naturaleza se hace notar con especial dedicación a la palmera, quizás influenciado por el que fuera su amigo íntimo, Jesús Gómez, y con el que compartió su afición a la promoción y defensa del Tabra. Bueno, por otra parte, habla aquí de tal. Entonces, al mismo tiempo, él ha estado hablando de los monumenticidios de aquí. Pues el libro mío, que está dedicado en un 90% a Canarias, a nuestra isla, en un 90%, pues empieza así. Empieza así, que contesta un poco al ombliguismo de esta ciudad atlántica preciosa, donde hay unos funcionarios subnormales e ignorantes que los grandes planes, como por ejemplo que eso sea patrimonio de la humanidad. Vegueta es una maravilla. Vegueta es un barrio museal, Vegueta. Entonces, y digo aquí yo, este Viaje del Gris al Oro, el primer poema, solamente tiene 3 líneas y son las primeras que empiezan. El poema largo. Es el viaje al cuerpo de la isla. Y digo, inagotable vuelta a descifrar, tras lustros, reiniciada cintura de la isla redonda, nuestra isla. Difícil circunvalar ombligos, eso. No solo nuestro ego, otros. Bueno, con eso ya te respondido poco también. Bueno, ya voy a hablar. Esto, no obstante, te lo doy para ti, porque después el consejero de Cultura hace más. El consejero de Cultura, antes de que me envíen esto, pues me llaman por la mañana y me dicen, les he enviado el libro dedicado, que entrarán en la historia, y tal y cual, etc. Si oyen al siglo XIX. Bueno, pues me llama una señorita, yo soy de la Secretaría del Consejo de Cultura, tal, es un catalanista de miedo, pero un hombre muy importante dentro de la cultura catalana. Bueno, y entonces me dice, me ha dicho que le dé el correo electrónico para que nos envíe cuáles son sus peticiones. Fíjese usted, sus peticiones. Pues, y yo pues les hago todo eso, que empiecen por la buena voluntad y que hagan esa prospección, como han hecho en Tarragona, y donde ha habido un pacto entre Iglesia y el Consejo Civil, y dentro ha estado cerrado de 2 años al culto en la Catedral de Tarragona para poder excavar el Augustium, porque estaba en el altar mayor y tuvieron que cerrarlo. Y entonces han encontrado allí bastantes cosas que después está en un museo que me enseñaron, se llama Museo Bíblico, y entonces publico ahí, y lo digo aquí, muy interesantes, y entonces tuvieron que volver a cerrar, porque bueno, está dentro de una catedral de culto católico. Y pusieron el suelo, lo señalaron con baldosas en donde estaba realmente este paralelogramo, ¿no? Y entonces está ahí señalado y tal, y bueno, ya pues, muy estudiado. Bueno, pues esto es lo que yo les he dicho, es esto, en catalán, ese planeamiento para oír a esos ilustres hombres del siglo XIX, ahora después solo voy a citar quiénes son arqueólogos, poetas, arquitectos, la gente más ilustrada de todo un siglo XIX, que dice que eso es una monstruosidad. Bueno, pues esto para que lo puedas tener vamos a ver, yo todavía pienso que pueden contestar alguna cosa más. Bien, entonces habíamos dicho que yo había presentado
esta denuncia, y después les quiero señalar que Barcino, con todas las ciudades romanas, tengo aquí un mapa de Barcino, y en este mapa de Barcino pues hay dos calles principales, que son el Cardo Maximus, que es la horizontal, y la de Cumanos, que es la vertical. En esa conexión de la vertical y la horizontal es donde están la Barcelona noble, es decir, la Barcelona de los templos, la Barcelona del foro, la Barcelona de las estatuas, la Barcelona, la arqueología realmente, donde hay estatuas, los museos tienen estatuas, pues allí hay más de 100 niños, inútiles, me refiero, se lo digo a los barceloneses. Pues esto era una ciudad pequeña con unas murallas que tenía 800 metros de Cumanos, de arriba abajo, y 550 metros. Lo único que han hecho ha sido encontrar en las excavaciones, no en excavaciones, cuando han ido arreglando las murallas que han encontrar alguna cosa tirada allí. No han hecho nada, ¿eh? Realmente es una Barcelona, realmente es pobrísima. Barcelona que es tan importante en tantos sentidos. Yo soy wagneriano, Barcelona es wagneriana, y en tantos sentidos es importante. Bueno, entonces vamos ya, sigamos, iremos haciendo ya pinceladas y aterrizando lo nuestro. El libro este, que es esa serie separata reivindicativa de denuncia, pues está dedicado a yo le llamo Napoleón de la arqueología, que es nada menos que Pierre Paris. Está con el libro, ya lo verán ustedes, con unas palmas triunfales. Nuestra palmera, el símbolo de nuestra palmera, es el símbolo de la victoria, del triunfo. Porque él es un genio. Y digo, al hispanista Pierre Paris, y después lo explicaré. Napoleón, arqueología, Promenades, es unos libros que él hizo, que se llamaban Paseos, en francés, 1914, elegía Copasmo, cantó ruinas, porque canta las ruinas, pero para que dejen de ser ruinas, como después ustedes verán. Emérita Roma española era la 9ª ciudad del mundo, Emérita Augusta. Y él además sí tuvo otras cosas que me fueron bien para el iberismo. Colón, Ibérico Arte, madre de Moisés de Aviñón, aquí sale lo de Picasso, porque todo lo mío está entroncado, de Aviñón, manifiesto cubismo Picasso. ¿Qué pasó? Que este Pierre Paris, pues en España éramos tan ignorantes que lo mismo que por ejemplo aquí en el Museo Canario hay unas maravillosas diosas madres que son, ¿y eso qué es? Pues en España les llamaban moros, cosas de los moros. Esas cosas de los moros era pura ignorancia, era el arte ibérico. Y este hombre se llevó la Dama de Elche y se llevó una cantidad de cosas importantísimas, de templos ibéricos, que hicieron una colección de arte ibérico en París. Y fue a través de que está esto en el Museo del Louvre, que Picasso, pues, en español, y entonces ve aquello y dice, esto es arte de mi tierra, esto de aquí. Y estas orejotas tan grandes son también de mi tierra, pero esto tiene fuerza. Y entonces es cuando roban dos imágenes, lo roba con Apollinaire, un discípulo de Apollinaire, las tiene en casa, y allí, después de verlas y sentirlas y tal, pues aparecen esas de Moselle d'Avignon, esas señoritas destrozadas, contra toda sintaxis, contra todos los cánones de la belleza, feístas, etc., pero que son un puente hacia el cubismo, es decir, hacia nuevas formas de lenguaje, que es las de Moselle d'Avignon. Entonces la de Moselle d'Avignon, que está en el Museo de Nueva York, pues están hechas encima del harén de Gozo y de lo que allí descubre
Porque en Gósol, ¿qué pasó? En Gósol era una ciudad, era un pueblo pirenaico, 1300 metros de altura, y que estaba totalmente aislado de la civilización. Allí se iba con mulas. Y entonces, cuando encuentra allí, encuentra a la gente que está vistiendo los trajes, las mujeres, las caperuzas, los trajes ibéricos. Allí el iberismo ha quedado congelado. Vete Perdón. terminando porque son las 9:00. Pues nada, vamos ya. Vete centrando en Bueno, el final. pues ya está. Bien, bien. Entonces quiero decir que... No, pero esto un poquitín para que sepan ustedes, pues que si leen el libro, pues no es tan difícil entenderlo, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver. Tengo que empezar al principio con que este gigante, emperador romano, que es, yo considero, un árbol que da sombra a todo el Imperio Romano, los 400 años de emperadores, es famoso por lo que se llama la Pax Augusta. Es decir, aquí decía el profesor que todavía no habían los últimos que se sublevaron y tal, fueron los cántabros, y fueron los últimos que vencieron. Pero la Pax Augusta es, podríamos decir, lo más importante de él, tender al mundo una paz, que no haya guerras. Y entonces en su Eneida, en una epopeya, dice: mas tú, misión, recuerda tú, romano, esas tus artes, imponer al mundo el uso de la paz, bueno, etc. Entonces, empieza con esta cita de la Eneida, y después ya, este libro además es complejo, porque esta separata proviene, esta separata proviene de un libro río, que es realmente el homenaje que le hago al gran escultor Ábalos, que no solamente era del Valle de los Caídos, y que además, cuando yo presento a Subirachs en su antología en Madrid, viene con el libro que lo he hecho a Subirachs y que tiene un nombre raro, que aparece Ulises aquí, que dice: Subirachs, Ulises del tiempo, sus transespacios metafísicos. Bueno, aparece esto, viene con el libro, me coge toda la tarde y dice que si a la mañana siguiente puedo ir a su estudio. Entonces yo le digo: ¿tú eres el escultor del franquismo? Y yo: no, para nada. Dice: yo tengo el carnet del Partido Socialista número 7, y además a mí yo he perdido la carrera, me expulsaron de España con un expediente el año 40. Yo, Ábalos, gran escultor, no solamente en el Valle de los Caídos, gran escultor, pues, tuvo una juventud que fue arqueólogo, de aficionado. Entonces él era de Mérita Augusta y tenía el padre ciego. No pudo ir con el premio que le habían dado pensionado a Roma, que se lo dan a los máximos, era el premio extraordinario de escultor, tal, premios de la Real Academia de Bellas Artes, etc. Entonces no pudo ir, se quedó allí. Y entonces allí, pues lo hicieron subdirector del Museo Romano de Mérida, y al mismo tiempo director de la Escuela de Artes y Oficios, en la época de la República. Y entonces encontró esto de aquí, que es la cabeza velada de Augusto. La cabeza velada de Augusto es encontrar al fundador, al padre de todas estas ciudades. Tenían el nombre de Augusto, y encontrar la cabeza velada, que se dice aquí, me lo dice el profesor de Historia Antigua de tal, que es una de las mejores, no lo dice él, sino lo dicen otros también, los mejores retratos de Augusto. Bueno, entonces, pues por esto es este libro, que es una separata, 78 páginas, de 2 tomos. Este es el primer tomo, ven ustedes aquí, que lo más importante es el dibujo, que se llama, porque él tiene la suerte de encontrar la cabeza velada. Y si ustedes ven esto, o lo contemplarán en su tal, lo que aparece aquí es algo como de asombro de haber amanecido, aún después de 2000 años, de haber viajado por el tiempo y de amanecer en tal. Este asombro hecho en un apunte, simplemente in situ, del hallazgo de la tal, es el que demuestra que él es el que lo ha encontrado. Porque después nos encontramos con un mediocre
y amnésico arqueólogo, que es el director de allí, el subdirector, que vive a 80 kilómetros y que realmente no ha hecho nada, porque al vivir 80 kilómetros y tener no sé cuántas cosas, ser cronista, ser bibliotecario de la ciudad, ser no sé qué, ser no sé cuántos, no se acerca nunca, y todas las excavaciones las hace Ábalos. Y entonces el tema es el siguiente. Empieza el libro, bueno, después voy ahora a simplificar al máximo. Y entonces al máximo ya. Sí, al máximo porque tenemos 10 minutos. Tenemos que cerrar la Real Sociedad Económica. Entonces hay una foto aquí en la página 81 donde me dice, bueno, estamos en el despacho, estamos ya en el estudio, y entonces me dice, mira, José Luis, me regalan unos libros que valen mucho dinero la Junta de Extremadura, esos que han hecho ahora eso contra Monago, que Monago es medio de izquierdas también, pues se lo querían cargar. Entonces, pues bien, dice a la Junta de Extremadura que gasta mucho dinero en estas cosas. Fíjate aquí, esto de aquí, dice, aquí detrás, en el peristilo, encontré la cabeza de Velázquez de Augusto. Esta es la fotografía que le hago yo a eso. Digo, ¿qué me dices? ¿Tú también eres arqueólogo? Dice, sí, yo he encontrado no solamente esto, sino muchísimas cosas. Y ya te explicaré. Digo, vamos a ver. Dice, yo he hecho dibujos de todas las cosas que encontraba y los dejé en el museo. Digo, mira, vamos a ver. Pues yo soy repetizador, el labrante repetidor. Y le digo, mira, ¿por qué no hacemos un libro que se llama Cuaderno de Campo, serie de dibujos 1933-1936 y tú me aportas esos dibujos y yo esos dibujos y yo los comento? Pues sí. Y dice, pero a mí lo que me interesaría es que me hicieses, me interpretases lo de Valle de los Caídos, que yo le llamo los colosos. Bueno, total, que esta parte de aquí es donde demuestra que realmente, bueno, aquí hago una reivindicación de él y entonces hay diferentes diferentes instituciones que van diciendo que sí, que estuvo allí de ayudante, que va, se lo hizo todo él. Entonces hay unas memorias que yo ahora les llamo desmemorias, porque realmente no le cita a él y en cambio pone los dibujos que él ha hecho. Él, por ejemplo, hizo los jardines de tipo Erickson, de tipo pompeyano, hizo pues un planning. Él, por ejemplo, hizo los columbarios, que eso me lo han señalado y está firmado por él. Él, por ejemplo, encontró dos cosas muy interesantes, que es la tumba del alma y el cuerpo, y la tumba de un médico del siglo I. Bueno, y estas dos cosas, los dibujos, se publicó por un sabio que había en la época que se llamaba Gómez Moreno, arqueólogo y presidente de la Real Academia de Historia y no sé qué. Bueno, pues este hombre tan importante, digo, pues bueno, vamos a ver esto. Y entonces le he hecho tal, y le he hecho un libro que tiene 2 volúmenes, 2 tomos y 7 volúmenes, y parte del primer volumen es este libro de aquí, es tal. Entonces, ¿por qué? Pues porque entonces puede comparar. Esto también lo sintetizo porque si no, no hay tiempo. Puede comparar que Emérita Augusta, Emérita Augusta, pues lo que hace Emérita Augusta es transformar un monumenticidio que era sobre un palacio. Había encontrado Palacio Monsaúl se llama, había encontrado también unas columnas y se había apoyado en él. Eso, menuda barbaridad. Eso lo ve Pierre París y dice, qué barbaridad. Es como estar unido a un cadáver, ¿qué es eso? Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? Allí, cuando yo llego, solamente han excavado las cosas lúdicas, el teatro, el anfiteatro, el circo, etc. No la parte central. Y entonces la parte central, esta gente, al revés de los otros, lo han excavado todo y ahora. Entonces, tienen una excavaditis, la enfermedad de la excavación, maravillosa. Entonces, bueno, pues ¿qué hacen? Pues que uno que me va a hacer ahora el prólogo, que es el director del Museo Romano de Mérida, que es un arqueólogo interesante, y sobre todo su mujer, que es la consejera de Cultura del gobierno monago,
porque es una romanista internacional y tratadista internacional, donde ellos hacen seminarios internacionales. El Museo de Arte Moderno, del Arte Romano de allí, tiene prestigio internacional como el Museo de Berlín, etcétera, etcétera. Entonces, pues estos dos son los que van a hacer el prólogo, pero en principio lo excavaron todo. Y entonces él dice, vamos a ver, templo de Diana, que también estaba tal, no, esto es templo de Diana, esto es Augustum, hace la excavación y entonces, pues lo verán ustedes ahí, está excavado perfectísimamente y reconstruido el templo. Después, pero ello no es suficiente. Después hay una generación de jóvenes arqueólogos que se llaman el Consorcio Monumental, que también excavan y allí encuentran 3 foros, no 1, 3. El foro de la colonia, el foro provincial, encuentran 3 foros y lo excavan perfectamente y hacen un tomazo así, que yo también resumo y que me han enviado ellos y que me enviaron los otros. Y queda resumida también toda esta labor, esa fiebre que digo yo, excavadora, maravillosa, de ellos que lo han excavado todo. Entonces, claro, allí no hay monumenticidio ya, allí hay simplemente que está excavado. Entonces, Barcelona, máximo monumenticidio, amnesia total, se cargan a todo un siglo, es decir, por la pela, por el bill metal, hay un tal, pues... José Luis, vamos a ir terminando. Bueno, pues perdona que te interrumpa porque no podemos estar 1 hora y media bueno, pues ya está. más, y yo la verdad que lo siento, pero es que has dicho muchísimo, no lo puedes decir todo. Yo tengo que contestar a los otros. Vale, no lo puedes decir todo, pero sí lo dices en tu libro y en los que vienen. Perfecto. Así que muchísimas gracias a ustedes por venir. Perfecto. Muchísimas gracias y gracias a José Luis por publicar el libro en nuestra Real Sociedad Económica y presentarlo. Muchas gracias. Eres como Chávez, si no te paro no hagas. Bueno, lo conseguiste ya. Lo conseguí, ¿eh? Después de Me costó. un sacrificio. Encantada, Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Ya no sabes ni qué traer. Mira tú la bibliografía que traes. Y allí hay otro. Bueno, muy bien, me ha encantado, es apasionante todo lo que la manera, todo y la densidad. ¿Qué fue lo más divertido? Todo el contrapunto, lo más divertido fueron... Yo sabía que tenía que llegar a ese momento. Falso, más falso. Siguiendo lo que dice el otro, que también me admira, porque me comparan con Joyce y el otro. Son dos admiradores que tengo, pero... Tendrán razón en todo. Encantado, ¿eh? Igualmente. José Luis, La real o sea que adiós, encantada. Vamos a esto. Adiós, Muerto de calor. Venga, José, vete recogiendo. Vete recogiendo y ya no se tiene que ir. No, porque Es que si no lo pagan, no se pagan. A ver, yo sabía que tenía que aclararlo, lo sabía. Señor presidente, ¿tiene usted un boli por ahí aparte? No. Pues, ¿no lo tiene José Luis? Sí, yo lo tenía, pero vamos a ver qué pasa. Ahora lo miro. Pues mire, no tengo ahora. A ver si Diana tiene. A ver, lo tengo por aquí. Pero no sé por qué. No lo sé. A ver, un bolígrafo. Venga, José Luis, venga, yo me voy ya porque tengo que ir a... No, para nada, pero yo sabía que tenía, yo sabía que Pues exactamente. Y también que he sido suave yo. No, ya, pero yo sabía que tenía que llegar